Tal vez el mercado justo hoy no coincide con los filtros que vos tenés para abrir una operación. Lo más importante acá es la estrategia que vos tengas y que siempre la obedezcas. ¿El mundo del dinero con el mundo del arte, qué relación tienen entre ellos? Que si vas a invertir, en algún momento vas a perder plata. Nadie sale ileso de esta vida. Los cantantes sabemos que cuando vamos a cantar, en algún momento vamos a desafinar. Es parte del canto. Aprender a cantar implica que por momentos vas a desafinar. Y es la única manera de aprender. Lo mismo con las inversiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Creo que una de las cosas que más disfruto en esta aventura de convertirme en una mejor inversora es conocer a personas que rompen mis creencias sobre inversión y sobre dinero. Y una de estas últimas personas fue Sol. Ella es trader profesional independiente, además de artista. He tenido el placer de conversar con ella en profundidad sobre qué es el trading, el papel de las emociones a la hora de operar en los mercados, relaciones entre inversión, dinero y el mundo del arte. También conversamos sobre la importancia de conocer los ciclos económicos para ser mejores inversores. Espero que la disfruten. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida al canal. Hola Lore, gracias por recibirme. Para aquellas personas que no te conozcan, ¿quiénes son? ¿Cómo están a todos? Yo soy Sol Cropo, tengo 29 años, soy trader independiente y recientemente abrí mis redes sociales, se llaman Ciclos, en donde mi objetivo es crear un espacio que sea referente para otros inversores, donde compartir mi criterio, mi método y herramientas de estudio para que cada inversor pueda tomar sus propias decisiones. ¿Cómo empezaste a ser inversora? Yo vengo del palo de la música. Siempre hice música, estudié música y cuando era muy chica mi papá fue el que me enseñó que todos los artistas son inversores, invierten en su propia música y que tenía que dejar de esperar a que vinieran otras personas para invertir en mis propios proyectos musicales. Así que fue él el que me enseñó a invertir, fue mi mentor todos estos años, arranqué hace 7 años con él. Fundamos CR Capital, una sociedad de trading en donde arranqué como analista técnica, aprendiendo un montón, estudiando muchísimas horas, después pasé como operadora y finalmente sí participé en la gestión de la cartera de la sociedad hasta ahora que soy independiente. Qué bien. ¿Puedes decir exactamente cuál es la diferencia entre un analista y el segundo puesto que no recuerdo cómo se llamaba? Operadora. Operador. ¿Qué hacen exactamente? Bueno, el analista justamente hace el análisis, puede formar parte de la formación de estrategia, pero el operador es el que realmente asume el riesgo, es el que gestiona el riesgo y el que toma la decisión. Son dos roles muy distintos porque el analista no asume el estrés real que implica operar. Ese estrés lo asume el operador y tenés que tener muchísimas capacidades para tomar decisiones rápidas y gestionar el riesgo en caso de que estés perdiendo. Por eso arranqué como analista hasta que estoy preparada para después pasar a operador. Exactamente, ¿el trading qué es? El trading es la compra-venta de activos financieros. Ese es como el resumen. La idea siempre es hacer crecer el capital, pero mientras estés invirtiendo y estés haciendo trading, siempre corres riesgo, siempre. Después tenés distintos tipos de trading, pero la compra-venta de activos financieros es el resumen. Porque dentro del mundo de las inversiones, el trading es un tipo de inversión. Claro, la diferencia es, siempre hay una confusión cuando hablamos de trading y de inversiones. El objetivo siempre es el mismo, hacer crecer tu capital y generar ganancias y rendimientos. La diferencia está siempre en el tiempo, en la temporalidad, que es la parte más difícil para un operador para aprender. El trading se hace a corto plazo y las inversiones son a largo y mediano. La temporalidad es fundamental. Lo importante es que cada inversor y cada trader se pregunte cuál es su estilo, qué es lo que mejor se adapta a sus tiempos, a sus conocimientos y sobre todo a su personalidad. El trading exige muchísimo más tiempo que una inversión a largo plazo, exige muchísimo más foco y estudio. Exacto, es más parecido a un trabajo que a una inversión
tradicional, por ejemplo, en fondos o en acciones que pagan dividendos. Como has dicho tú, ¿no? El trading necesita el tiempo presente y la inversión necesita hacer una acción, pero dejar que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Tal cual. Vos podés tener un trabajo paralelo de dependencia en donde te pagan un sueldo y decís, bueno, esta parte, este capital lo reservo para hacer una inversión y saco esa plata en 5 años. Sí. Y mientras tanto no lo miro, no lo pienso, en el medio puede haber tensión geopolítica, pero yo no me meto porque lo voy a sacar dentro de 5 años. Exacto. Y otra cosa es el trading, que sí, es un oficio de todos los días. Sí. Requiere mucha atención. Sí, a mí me ha parecido muy interesante cómo empezaste en el trading por tu padre, que claro, viniendo de una carrera artística y tu padre que te concienciara de que tu arte te lo tenías que financiar tú, es una visión para mí como muy revolucionaria. De lo que te decía tu padre, ¿podrías destacar como sus mensajes más recurrentes que te repitiera desde pequeña, aparte del de que tú te tenías que financiar tu propio arte? Sí, un montón. Mi papá es padre de 2 hijas, somos 2 hermanos. Sí. Y para él era súper importante siempre transmitirnos que no teníamos que depender de un hombre, que teníamos que crear nuestra propia vida, nuestra propia economía y esa libertad financiera de la que tanto hablan. Siempre nos inculcó eso y que si después tenés una pareja y querés unir economías o el hombre quiere asumir algún tipo de responsabilidad, está buenísimo, pero que nunca dependiéramos de eso, que siempre pensáramos en nuestro presente, en nuestro futuro y en nuestros sueños, que pudiéramos invertir en nuestros sueños, que no nos limitáramos a la hora de soñar, a la hora de crear nuestros propios proyectos, que fuéramos independientes en todos los sentidos. De esta manera, vos lo que generás con un trabajo como este, como es el trading, como son las inversiones, generas rendimientos y además tenés tiempo libre para poder explorar otros proyectos, que también por eso me resultó siempre tan atractivo, porque me permitía a la par hacer música y seguir creciendo como persona y seguir creciendo espiritualmente y seguir creciendo musicalmente gracias a estas ganancias, gracias a poder promocionar mi música, o sea, te permite realmente crear estrategias en otros proyectos a la par. Y eso fue lo que siempre nos quiso transmitir. Hagamos lo que hagamos, terminemos donde terminemos, y queremos explorar otra carrera, está perfecto, pero que las inversiones siempre nos iban a servir para ser libres, para decir, bueno, me echan mañana el trabajo, pero yo tengo mis inversiones. No solo tengo ahorros que se pueden terminar en un mes, en 3 meses o en 6. No, tengo mis inversiones, tengo con qué contar, tengo una herramienta de trabajo que me convierte en una persona competente, libre e independiente para poder tomar mis decisiones y no estar constantemente corriendo riesgo a la hora de depender de alguien más, ya sea de una pareja, de los padres, de un trabajo, de un público. De esta manera realmente logras una independencia que es limpia, es cuidada. Sí. Aprovechando que estamos con una trader, yo te quería preguntar, lo has insinuado, pero es una pregunta que quiero que quede claro. ¿El trading es para todos o es para un determinado tipo de personas? No, yo creo que es para un determinado tipo de personas. Las inversiones creo que sí, potencialmente podrían ser para todos. Para hacer trading vos necesitas muchísimo tiempo, tenés que dedicarle tiempo, no podés irte a tu otra oficina, a tu otro trabajo de dependencia y dejar una operación abierta. Es un riesgo enorme, vos no estás en tu casa, te fuiste a tomar un café, tenés que tener una estrategia y un orden y sí es un trabajo, no es hobby, no es una manera de tener ingresos pasivos, es un oficio que merece su respeto, sus estudios y sus años de preparación. Si vos estás dispuesto a hacer todo eso y además lográs tener una resiliencia interna
para aceptar la incertidumbre y también aceptar las pérdidas, porque mientras estés haciendo trading, en algún momento siempre vas a perder. Entonces, si logras tener ese combo de cualidades, yo creo que sí que puedes hacer trading, además de tener una cartera de inversión. Sí, sí, qué interesante. Por otra parte, has mencionado al inicio que eras una inversora independiente y siempre has puesto énfasis en la idea de ser independiente. Hace poco leí una noticia que en los próximos años muchos jóvenes, los herederos de los baby boomers, iban a heredar en el mundo muchísimo patrimonio y estos inversores tenían un perfil distinto a sus padres, que ya no confiaban tanto en la figura de una persona que les gestionara las inversiones. Es decir, que era un perfil que tendía a ser independiente y justo coincide con tu punto de vista. ¿Qué importante desde tu punto de vista es ser un inversor independiente? Más o menos lo has dicho, pero... Es sumamente importante, sumamente importante. Te va a dar toda la libertad del mundo y sobre todo en una época en donde predominan las estafas, en donde predominan las señales erróneas, porque hay muchos traders que viven de dar señales en Telegram, señales de compra y de venta, que tal vez ellos mismos no lo hacen y no lo operan y no tenés esa seguridad de que ese trader esté haciendo la operación que te está recomendando a vos. Después también hay muchos asesores financieros que se dedican a asesorar pero no invierten, y si vos no tenés tu experiencia propia es muy difícil recomendarle algo a otro. Estamos en la era de la fake news, en la era en donde están diciendo que con la IA vas a poder invertir así nomás, y bueno, dejo la IA trabajando y me va a hacer ganar un montón de plata, y corres muchísimos riesgos porque la IA va a amplificar también muchísimo los resultados, o sea que va a amplificar las pérdidas si no hay una persona ahí controlando. Entonces, creo que este es el momento indicado para los inversores independientes. Yo creo que este es su momento, es el momento de los inversores independientes. Va a ser sumamente importante y cuanto antes lo aceptemos y antes nos preparemos, mucho mejor. Vamos a poder afrontar ese futuro de una manera que nos beneficie y que no nos perjudique. La independencia no es algo que tenga que dar miedo, es algo para lo que uno se puede preparar. No lo haces en un día, yo tampoco me volví inversora independiente en un día. Como te digo, pasé 7 años dentro de una estructura, aprendiendo y preparándome, porque sabía que ese día iba a llegar, sobre todo con esta modernidad que estamos viviendo, en donde la realidad es que en la mayoría de las profesiones están echando un montón de personas y son un montón de personas que se van a convertir en profesionales independientes. Creo que es una realidad que hay que afrontar y hay que armar alguna estrategia para prepararnos. Sí. Antes de preguntarte ya estrictamente por el trading, yo quería que nos comentaras, tú que eres una trader especialista, para aquellas personas que se estén iniciando en el trading, o quizás también se puede aplicar en las inversiones, ¿nos puedes decir 1, 2, 3 señales de alarma en contenidos de Internet para que te des cuenta que es una estafa? O sea, que cuando tú, por ejemplo, verás muchos anuncios o vídeos o otro un sinfín de contenido que ves que es una estafa, ¿qué líneas o qué red flag identificas tú claramente? Hay varias. Por un lado, la exageración, el Rolex y, ¿no? Digamos, y el auto, y que te vas a hacer millonario en 3 horas, y en 3 horas vas a trabajar y vas a generar todo tu dinero y después tenés todo el día libre. Es cierto que los traders en un momento de nuestro trabajo alcanzamos también esa flexibilidad horaria. ¿Por qué? Porque el mercado no siempre está dispuesto con movimientos muy grandes para aprovechar. Entonces a veces nos conviene quedarnos en casa y no operar. Es cierto eso, pero no es cierto cómo lo venden. No es cierto que en 3 horas te vas a hacer millonario. Aparte, por lo general, los que somos traders e independientes tampoco vamos a ir a gastar la plata en un Rolex y en este auto, porque justamente es nuestra herramienta de trabajo y la conservamos para invertir. Así que yo creo que ahí hay una incoherencia muy grande, en donde cuando los traders se muestran de esa manera no coincide con el perfil que sí
trabaja a diario como trader. Porque trabajando como trader, un día regular, ¿cuánto dinero se puede ganar? Eso depende muchísimo de cada persona. No te puedo dar un porcentaje exacto, depende mucho de cuánto dinero inviertas, de en qué activos los estés haciendo. Hay criptos que se mueven en porcentajes altísimos, también depende mucho de cuánto te apalanques en futuros. Futuros, que es el instrumento financiero que te permite tomar posiciones más grandes de las que en realidad podrías con el capital que tenés, ¿no? Uno deja un fondo, un margen, y también amplifica el resultado, puedes maximizar ganancias o perder un montón, pero depende mucho de la habilidad del operador. Eso es prueba y error de cada uno y tener muy en claro cuántas pérdidas podés asumir vos como persona, con tu economía, con el trabajo que tenés, con tu vida, con tus ahorros y con tus emociones. O sea, cuánto vos podés tolerar perder en un día. Si cruzás esas pérdidas, lo mejor es dejar de operar ese mismo día y probar la semana siguiente, o si tienes más el día siguiente también, pero esas reglas las va a poner cada uno. No te puedo dar un porcentaje exacto, que de hecho, volviendo a las alertas que uno necesita tener, cualquier persona que te esté diciendo un porcentaje exacto está equivocada, porque eso es... El porcentaje exacto de ganancia. Exacto, sí. Sí. Imposible. O sea, que si te dan porcentajes, alerta, eso es un tip. Es una alerta muy grande porque todos operamos de maneras diferentes. Vos podés aprender de un montón de otros operadores, así como yo aprendí de mi papá, pero él tiene una manera de operar y yo tengo otra manera de operar completamente distinta. Lo importante es que cada trader y cada inversor haga su camino, que construya su camino con paciencia y vaya respondiéndose a sí mismo, porque nadie te va a poder dar esta respuesta. Todos somos distintos. Ahora que estoy hablando con una trader, siempre vemos numeritos, gráficos, parece todo súper matemático, pero realmente el trading es muy psicológico, porque lo que has dicho depende de cuánto estés preparado para cuántas pérdidas estés preparada para soportar, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Tal cual. Sí, es muy curioso. A mí me gustaría que dieses una lección hiper rápida, hiper fácil para todas esas personas que no saben nada de trading, que están empezando desde el principio, un poco los conceptos así más básicos, más que toda persona debería conocer sobre el trading, para que no nos suene cuando estemos en una reunión con otros inversores y hagan trading, que no tengamos un poquito de cultura y no nos quedemos ahí con cara de poco. ¿Qué conceptos así destacarías? Y definirlos brevemente para alguien que está empezando en este mundillo. Bueno, en principio reitero, el trading es la compra-venta de un activo financiero para generar un rendimiento. A partir de ahí hay distintas ramas de trading y cada uno va a elegir con la que se identifique. Vos tenés que identificarte con un estilo de trading y elegir. Por un lado tenemos el day trading, que sería la compra-venta de un activo dentro de un mismo día, o sea que no es una compra que se arrastra a lo largo de los días. Se cierra ese mismo. Requiere muchas horas de computadora, una gestión de riesgo bastante estricta. Hablando de day trading, también pienso en scalping, que es un trading que se hace en segundos, en minutos, o sea, es muchísimo más rápido por lo general. Tenés ganancias y pérdidas más chiquitas, entonces trabajás con la cantidad de operaciones que haces. Vale. También muchísimas horas frente a la pantalla. Después tenemos el swing trading, que es con el que me identifico yo, que son operaciones de días o semanas. A mí me gusta porque me permite hacer un análisis más profundo y de una manera más tranquila. Y no requiere la misma cantidad de horas frente a una pantalla que un day trading o scalping. Que para mí eso es sumamente importante porque, bueno, como hablamos al principio, también tengo mi pasión musical y necesito desarrollar estrategias que también me permitan desarrollarme en la música. Y como te mencionaba, estaban los futuros que te permiten apalancarte. De todas maneras, yo me dedico a hacer swing trading, pero también tengo mi cartera con mis posiciones a largo plazo y a su vez, si veo oportunidades para hacer un day trading y me siento cómoda y mi setup
está presente, o sea, lo cumple con mis filtros, lo hago. No es que nunca lo hago, pero sí me identifico con swing trading. Sí. Es curioso, que me da la sensación que es como tú hables el ordenador, como decimos en España, o computadora, como decís en Argentina, y el mercado te dice un poco cómo vas a operar ese día, porque hay veces que hay oportunidades, otros días no es algo que puedas programar mucho de antemano. Lo que puedes programar de antemano sí siempre es tu estrategia y tus filtros. Que si ese día el activo que vos elegís para operar no cumple con tus filtros, bueno, podés decidir no operar. No es obligatorio, de hecho, lo mejor que puedes hacer es operar sin obligación y tampoco sin aburrimiento. Hay muchos operadores, y creo que todos pasamos por eso, que nos sentimos obligados a ser productivos. Los demás que tienen otros oficios, otras profesiones, te miran y dicen, chico, ¿por qué ahora no estás trabajando? Ponete a laburar. Y uno se siente inseguro y dice, ok, bueno, voy a hacer un trade. Y tal vez el mercado justo hoy no coincide con los filtros que vos tenés para abrir una operación. Por eso siempre reitero, lo más importante acá es la estrategia que vos tengas y que siempre la obedezcas. Los errores más grandes que cometí a lo largo de mi trayectoria siempre fueron por no escucharme a mí misma, por no prestar atención a mi estrategia y dejarla de lado y hacerle caso al ruido que se genera en las redes o de otros inversores o noticias. Ese es el peor error que uno puede cometer. Pase lo que pase, uno siempre tiene que seguir su estrategia. Panic sell, esa venta impulsiva. Volvemos a hablar de las emociones, siempre lo reitero, porque al final atrás de esto son todas decisiones humanas. Las personas muchas veces tomamos decisiones emocionales. El panic sell es uno de ellos. Que puede pasar, a mí me pasaba cuando operaba day trading con mi papá, que a veces cerraba operaciones que estaban bien hechas justamente por miedo, porque salía una noticia y no confiaba en lo que yo había hecho, entonces cerraba y después, por supuesto, ¿qué pasaba? El precio llegaba a donde yo quería que llegue y hubiese ganado un montón y ahí empezás a cometer un montón de errores. Bueno, después tenemos el famoso FOMO, Fear of Missing Out, Sí. no le gustó de entrar tarde en alguna acción y Sí. jamás hay algo que puedo decir y hacer una bajada de línea, es nunca entres en un activo que recién hizo un máximo histórico, no lo hagas, o sea, obvio, a veces se extiendan esas subidas, por supuesto hay gente que hace mucho trading y entra, pero como recomendación es nunca entres. Si recién hizo un máximo histórico, espera Sí. lo que tengas que esperar. Si son meses, no importa, espera meses y recién ahí entras. Sí. Hay algo que me gustaría que explicaras y es el gráfico que se llama de velas japonesas, que tienen las barritas rojas y verdes. Voy a compartir pantalla y así nos lo explicas. Ahora, es un gráfico, el cambio de euro-dólar. ¿Cómo se podría interpretar este gráfico? Justamente, las velas son la evolución del precio dentro de un periodo de tiempo. Cada vela, cada una de esas velas que estamos mirando representa un periodo de tiempo, dura 15 minutos y lo que te muestra es la negociación, cómo se movió el precio dentro de esos 15 minutos. Volviendo al estilo de scalping, por ejemplo, a los estilos de trading, perdón, 15 minutos es una temporalidad que usarías para hacer scalping, que es el tipo de trading en donde se abre y se cierra una operación en minutos, o sea que estarías viendo este gráfico. ¿Y qué nos muestra? O sea, ¿qué información nos da una vela? Nos da el precio de apertura, el precio de cierre de esa vela y también, si te fijas, vas a ver que hay unas metas, hilitos que salen del cuerpo de la vela, que nos muestran cuál fue el precio máximo que tocó durante esos 15 minutos y el precio mínimo que tocó durante esos 15 minutos. Así que dentro de cada vela tenés por lo menos 4 datos: apertura, cierre, máximo y mínimo. Toda la negociación que se dio durante esos 15 minutos. Después, por supuesto, hay distintos patrones para cada vela, son un montón, pero a ver si podemos achicarlo un poquitito más. Supongamos que esta parte que está a mi izquierda no está y colocar el mouse
sobre una vela verde que tiene una mecha bastante larguita. ¿Esta, por ejemplo? Es perfecto. Está pequeña. Hay un montón de velas con un montón de patrones y un montón de no. Algunas son más importantes que otras. Esa vela, que yo le podría decir un martillo invertido, después hay otros traders que les van a poner otros nombres, la uso un montón, porque la mecha esa tan larga te está mostrando que hubo un rechazo a ese precio alto que estuvo ahí. O sea, que hay una probabilidad, énfasis en la palabra probabilidad, Sí. de que el precio pueda volver a bajar. Y de hecho, después pasa. Sí. Hay varias velas, 4 velas rojas. Sí. Entonces, son velas que disparan movimientos, son velas que te pueden ayudar a abrir o a cerrar una operación. En el caso inverso, si vos habías comprado en una de las velas que están abajo y vos decís, no, esta operación va a durar un montón de días, y de pronto aparece esa vela, capaz que te confirma que deberías cerrar tu operación. De nuevo, todo esto depende de cuánto riesgo puedas vos asumir. Capaz que aparece esa vela y vos decís, no, yo el riesgo lo puedo asumir y sigo. Bueno, cada uno lo va a elegir. La vela está buenísima, es un gran ejemplo, sobre todo cuando aparece en máximos históricos. Hay que prestarle muchísima atención porque en un máximo histórico, una vela de esas con ese rechazo nos está diciendo que deberíamos tomar ganancias, y si no invertiste te está diciendo que no inviertas. Sí, que no es un buen momento para entrar. Claro. Sí. ¿Y las letras estas que aparecen, la E o la N, eso qué significa esta E, por ejemplo? Yo no miro esas cosas, eso te da información, pero nunca las miro. De hecho, yo en mis gráficos las saco. Bien. ¿Y estos gráficos solamente son para el tiempo? Para el precio. Sí, el precio, el tiempo, los gráficos son para hacer un análisis técnico, en donde nos podemos fijar cuál es la tendencia del activo, si es que tiene tendencia en primer lugar, cuál es su tendencia, en qué fase está, si está en una fase de acumulación, o sea, si está en unos pisos en donde las instituciones están comprando, los grandes inversores están comprando de a poco, se está generando una fase de acumulación. Nos sirve para hacer todo eso. No solo sirve para hacer trading tipo scalping, como lo estamos mirando ahora, sino para hacer inversiones a largo plazo también. Tiene otras temporalidades como mensual, semanal, día, que nos sirven muchísimo a la hora de hacer una inversión a largo plazo. Sí, podemos ver figuras, la verdad es que de todo, líneas, vas a ver gráficos de traders que trazan líneas, cajas, zonas de resistencia, zonas de soportes. Los gráficos son una gran herramienta para nosotros, así que cada vez que vamos a invertir o a hacer trading, primero abrimos un gráfico. Sí, porque cuando hablas de análisis, exactamente ¿qué los analistas que ven? Todo. Todo lo que podamos lo vamos a mirar. Por un lado está el análisis técnico, analizar qué está haciendo el precio, el volumen, o sea, cuánta liquidez, cuánta capital ingresó a ese activo, si es que está ingresando capital, porque a veces son activos que están quietos y estancados en donde no ingresa el capital. También tenemos las ondas, las famosas ondas de Elliott. Bueno, estoy diciendo, hay un montón de nombres. Sí. Todo esto, o sea, ¿qué sería lo importante del análisis técnico? Todo esto nos ayuda a determinar en dónde estamos parados. Cada inversión tiene su propio ciclo, su fase de acumulación, tendencia alcista, su fase de distribución, donde los inversores empiezan a tomar ganancias, donde posiblemente puedas aparecer ese martillo invertido en máximo histórico, por ejemplo, y después una corrección. Si el activo es bueno, el ciclo vuelve a suceder. Nunca sucede de la misma manera, el ciclo nunca dura la misma cantidad de tiempo, los patrones van cambiando, pero sí es algo que se repite a lo largo del tiempo. El análisis técnico lo que hace es identificar en qué parte del ciclo estamos ubicados, y con las herramientas del análisis técnico armamos una estrategia y vemos cómo actuamos nosotros
en ese escenario. Porque hay personas que en una fase de acumulación no se animan a invertir. ¿Por qué? Porque todavía no salieron las noticias que hacen que el precio rompa al alza, porque son los inversores institucionales nada más los que están invirtiendo y van invirtiendo de a poco para no mover tanto el precio, porque no conocen muy bien el activo, no se tienen tanta confianza a sí mismos también. A mí, por ejemplo, me gusta invertir en una fase de acumulación. Tolero muy bien la incertidumbre, entonces no tengo ningún problema y me siento mucho más cómoda comprando en esos precios que son baratos antes que comprar cuando ya salió de esa zona y rompió al alza y ya está dentro de una tendencia alcista. Pero cada uno va a tener su estilo. Eso lo voy reiterando a lo largo de la conversación porque es lo más importante de todo lo que hablemos, eso va a ser lo más importante. Pero bueno, el análisis técnico tiene muchísimas herramientas para identificar dónde estamos y qué podemos hacer con eso. Sí, además que si hay alguna persona que está interesada en aprender más de esto, les invito a que visiten tu perfil de Instagram y así aprenden más sobre trading, análisis técnico y todo lo relacionado con este mundo tan interesante. Has mencionado algo muy interesante también que da nombre a tu perfil de Instagram, que son los ciclos. Que las inversiones, todos son ciclos. Pero, ¿qué es realmente un ciclo? ¿Cómo podrías definirlo? Los ciclos yo los definiría como las fases que vive una economía que se repiten a lo largo del tiempo. O sea, que no son eventos únicos en la historia y que después no se vuelven a repetir. No, justamente son eventos y son fases y momentos que se repiten a lo largo del tiempo. O sea, que podemos notar un patrón. Así como existen las estaciones, pasamos del verano al otoño, al invierno, a la primavera, la economía también pasa por sus distintas estaciones y sus fases. Podemos pasar de una expansión donde la economía está creciendo, el consumo crece un montón, a un pico en donde la economía empieza a mostrar debilidades, una contracción, un valle, ¿no? Donde aparece el pesimismo en todas las personas, pero bueno, es donde se siembran las bases para el nuevo ciclo. Y mientras logremos identificar los patrones, mientras logremos identificar cómo se sienten las personas en ese momento, podemos redireccionar nuestro capital al lugar que nosotros creemos que es correcto, siempre asumiendo un riesgo, pero nos sirve para tomar decisiones. Así como un activo puede tener su ciclo en el mundo, la economía de un país, la economía global, también puede estar pasando por distintos ciclos. Por ejemplo, en una expansión, ¿qué pasa? Dijimos, el consumo aumenta mucho más. O sea, que las empresas van a empezar a mostrar balances mucho más positivos, están ganando más plata. ¿Qué pasa? El inversor se siente más confiado para invertir en esas empresas. O sea que los activos de riesgo suelen ser un buen activo para invertir cuando identificamos que estamos en una expansión, por ejemplo. No son reglas tan fijas, pero sí son cosas a las que tenemos que estar atentos a la hora de invertir. Si no sabemos en qué fase del ciclo estamos, no sabemos cómo actuar. Sí noto que la incertidumbre trae muchísima ansiedad y esa ansiedad hace que las personas sobreoperen o, por el contrario, que se paralicen y que se pierdan de un montón de oportunidades. Por eso, a la vez de identificar en qué fase del ciclo estamos, es sumamente importante aprender a gestionar nuestras emociones. Así como gestionamos nuestro capital y gestionamos el riesgo, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y realmente analizar si la decisión que yo estoy tomando, ya sea para un day trading o una posición a largo plazo, esa decisión de dónde viene, de un análisis, de un fundamento, sabiendo en dónde estoy parada o de una emoción del momento, del ruido de noticias que se generan. Para eso nos sirve tener este enfoque que trato de comunicar en ciclos. Para eso nos sirve analizar en qué ciclo estamos. Lamentablemente uno termina de confirmar la fase del ciclo cuando esa fase ya está muy avanzada o terminando. Entonces, a la hora de invertir, en algún momento estás asumiendo un riesgo y aceptando esa incertidumbre. Por eso agrego
lo de la gestión emocional. Sí, exacto. ¿Y todas las fases del ciclo, de los ciclos, tienen oportunidades para los inversores? Es decir, cuando el ciclo es alcista, antes de que llegue al pico, ahí yo creo que la mayoría somos somos optimistas y es como que hay muchas oportunidades, pero una vez llega al pico y empieza la caída y el valle, ahí también se pueden encontrar oportunidades desde tu punto de vista. Depende qué estés haciendo. Un inversor no encontraría una oportunidad ahí. Pero un trader sí. ¿Por qué? Porque vos podés abrir una operación de venta en futuros y generar capital mientras ese activo está bajando. Entonces, para un trader sí, hay oportunidades casi todos los días. Oportunidades más chicas, más grandes, oportunidades comprando o vendiendo. Pero un inversor sí se va a ver beneficiado en una tendencia alcista. Sí, sí. Es posible que un inversor en dividendos, que es la estrategia que yo principalmente siga, en esas caídas pueda haber oportunidades porque puede encontrar, como su objetivo es no vender nunca la acción, sino cobrar dividendos, es porque compra la acción más barata. Entonces, es que claro, como tú has dicho, lo esencial es conócete qué objetivos quieres, define qué estrategia quieres seguir y así puedes identificar, ¿no? Tal cual, es lo que vos decís y está perfecto, eso no lo agregué y me encanta que lo hayas agregado porque, por supuesto, cuando hace una corrección y llega a pisos, la gente no quiere comprar y tal vez es justamente el momento indicado para comprar, no cuando está en su pico, sino justamente cuando está corrigiendo, por supuesto, y se pueden hacer compras parciales a medida que va bajando el precio. Por supuesto vas a tener que esperar para ver tus ganancias, Sí. pero sí. En ese sentido sí está la oportunidad cuando corrige y puedes comprar a un precio barato. Sí, me parece muy interesante porque en algunos de tus vídeos he visto que también comentas que los ciclos hay ciclos en todo, por ejemplo, incluso en el arte o en otro tipo de comportamientos sociales. ¿Ese tipo de ciclos de otras actividades también afecta a la inversión? Por ejemplo, las modas. ¿Podrías contarnos algún ejemplo de cosas que aparentemente en la evolución de actividades que no son estrictamente inversión y sí que afectan a las inversiones, a los mercados? ¿Podrías hablarnos de alguna relación de este tipo? Sí, podríamos pensar. Me gustó lo de la moda como ejemplo. Yo no soy una experta en moda, si bien me encanta, que muchas personas hablaban de cuando las mujeres cambian su manera de vestir, que se visten más típico de oficina, ¿no? Sí. Que eso podría indicar una contracción en la economía, pero bueno, todo eso hay que chequearlo. Por supuesto, lo que realmente nos puede hacer identificar una fase o un ciclo son los datos, no necesariamente las tendencias. Sí, por supuesto, cuando trabajas de esto estás atento a todo y observas la sociedad y los cambios de tendencia siempre te van a hacer ruido y van a funcionar como una alerta para chequear esos datos. Pero lo que realmente te va a confirmar en qué fase estás son solo los ya sean macro, es decir, cómo está la inflación, cómo está la tasa, cómo está el empleo, el desempleo. Después los datos que saques con tu análisis técnico, en dónde está parado ese activo, hizo un máximo histórico y está corrigiendo, en dónde está. Y después, por supuesto, cómo esté sintiéndose la sociedad y cómo está sintiéndose esa sociedad con respecto al activo que vos querés comprar. Hay momentos en donde los activos son tendencia. ¿Cuántas personas estuvieron hablando de Bitcoin y haciéndole publicidad? Y después hay momentos cuando baja que nadie habla. De un activo en donde la sociedad empieza a mostrar más indiferencia. Todas esas cosas son cosas a las que podemos estar atentos. Pero bueno, después las tendencias de moda o lo que se ponga de moda, puede ser otra. Sí. Nos ayudan a estar alerta, pero no van a funcionar como un indicador real para identificar una fase. Sí. Eso sí lo aclaro. Podemos estar muy atentos a los patrones, pero sí en algún momento hay que sentarse a estudiar y estar muy atento, por supuesto, al termómetro de la sociedad. Eso sí, eso seguro.
porque a veces la economía está mejorando y podés ingresar un activo que está en acumulación, pero todavía la sociedad no lo aceptó o no lo asimiló. Entonces, la mejora no viene acompañada automáticamente por una sociedad que lo acepta de uno. Sí, ese timing es algo que se aprende con el tiempo. Con la práctica. Uh-huh. A mí me encanta tu perfil porque eres trader y artista, porque unes dos mundos que normalmente no se suelen ver unidos, pero que sí que creo que tienen algo de punto de unión. Entonces, a mí me gustaría saber desde tu punto de vista el mundo del dinero con el mundo del arte, ¿qué relación tienen entre ellos? Me encanta esa pregunta, porque son mundos muy distintos, pero en mi cabeza funcionan muy bien. Ambas disciplinas requieren de un proceso de construcción a largo plazo y de muchísima paciencia. En ninguna de estas dos disciplinas vas a ver resultados en un día, al día siguiente. Son dos disciplinas para las cuales hay que estudiar muchísimo, hay que prepararse, hay que practicar, así como antes de salir a tocar en vivo ensayamos, antes de hacer trading real, con capital real, hacemos paper trading, o sea, vamos practicando sin arriesgar dinero real, sí. Así que tenemos ensayos en los dos mundos y por supuesto que como artista y como trader sos analítico, sos observador, te interesa mucho saber de nuevo cómo está la sociedad, cómo está sintiendo la sociedad. Y además hay algo que es muy lindo y volvemos a la misma palabra de gestión. Así como gestionamos el riesgo, tenemos que gestionar nuestras emociones. Y como artistas hacemos eso. En cada canción que hacemos, yo soy compositora, en cada canción que hago, transformo emociones, las transformo en algo más. Y con la disciplina que trae el trading, logro realmente sostener esas transformaciones. O sea, que esos procesos imaginativos no se queden solo en la imaginación. Son dos cosas que funcionan muy bien juntas. La creatividad que te permite imaginar y ver posibilidades donde los demás no las ven, como por ejemplo, como mencionabas antes, que hay un producto que está bajando y muchos no van a querer comprar, pero vos tenés esa creatividad de poder ver una posibilidad cuando las otras personas no lo están viendo. Sumado a la disciplina que hay que tener sí o sí para hacer trading, que te permite crear un proceso para poder llevar a cabo esa posibilidad, para poder crear algo con esa posibilidad. O sea, en este caso, poder crear una operación con esa posibilidad que vos imaginás. Hay una realidad, es que todos los trades inician en nuestra imaginación. Nosotros imaginamos qué va a pasar en un futuro lejano o cercano con los datos que nosotros tenemos. Las canciones son lo mismo. Primero las imaginamos antes de tocarlas. Y necesitamos en ambos casos muchísima disciplina para poder sostener estas actividades a largo plazo y poder llevar nuestra creación a la realidad. Así que ahí es donde veo muchísimas coincidencias. Qué interesante. Qué interesante. Durante toda nuestra conversación hemos hablado de las emociones, de la parte psicológica, que son muy importantes a la hora de invertir. Hemos hablado de cómo gestionar la incertidumbre, cómo lidiar con las pérdidas, también cómo gestionar la codicia o el miedo. ¿Cómo has trabajado tú durante todos los años que llevas como trader? ¿Cómo ha sido tu trabajo de la parte emocional? Es un trabajo duro. Al principio, cuando arranqué, no pensé que era importante. Es algo que hacemos como jóvenes, le restamos importancia a algo que todos los traders experimentados te están diciendo que le des importancia, hacemos lo contrario. Y me di cuenta que incluso a veces cuesta aceptar las ganancias, porque eso te da una confianza extra que hace que después te equivoques. Entonces se empieza a generar un ciclo vicioso en donde ganás, tenés exceso de confianza, perdés, y cuando volvés a ganar ya no tenés tanta confianza, empezás a perder tu confianza. Y entras en un ciclo extraño que es muy difícil de romper y solo lo rompes aceptando las frustraciones, aceptando que necesitas desarrollar
una resiliencia que te permita tener pérdidas, que eso no te defina como trader, sino el conjunto de tus operaciones. Si yo tengo menos pérdidas que ganancias, entonces estoy bien. Así que es un trabajo de todos los días. Sí hice algo que todos recomiendan, que es llevar un diario de trading, así como uno anota sus operaciones, también anota cómo se sintió en el momento y ahí realmente registrar si todas las decisiones que tomaste fueron emocionales o más analíticas, y por lo general es una mezcla. A mí me pasaba mucho que abría las operaciones desde un punto de vista súper analítico y no lograba sostenerlas. O sea, ganaba un poco, pero cortaba la operación a la mitad y vendía. Y todas mis ventas eran recontra emocionales. Ahí es donde te digo que cuesta aceptar las ganancias, porque muchas veces no llegas a hacer el trade completo que vos querías hacer. Terminás ganando menos porque no te animaste a llegar hasta el final. Sí. Es un trabajo de todos los días, tenés que estar muy atento, registrar cómo te sentiste en cada decisión que tomaste y qué pasó después de la decisión que tomaste. Si el mercado te dio la razón o si hizo exactamente lo contrario, y menos mal que tuviste esa desconfianza y cerraste esa operación. Hay que analizar todo. De verdad, a mí me pasaba eso. Arrancaba una operación desde un punto de vista súper analítico y terminaba vendiendo por miedo a perder esa pequeña ganancia que estaba haciendo en vez de hacer el trade completo que yo había imaginado. Claro. Sí, me costó muchísimo y tardé años realmente hasta que un día pude hacer los trades completos, o sea, sostener mi estrategia hasta el final. Tardé muchísimo. Has hablado de los errores que has tenido. ¿Siempre en la carrera de un trader o de un inversor van a haber errores? Sí, siempre. O sea, que el error es algo que tenemos que tener siempre presente. Sí, siempre. Sí, yo creo que has dado la clave. Aparte está de el error siempre hay que tenerlo presente, va a llegar tarde o temprano, pero yo creo que la clave es lo que has dicho. Al final, siempre los aciertos superan a los errores. La cuenta al final sale positiva, ¿no? Sí, si la cuenta te da positivo, estás bien. Y aunque te dé negativo, te puedes volver a levantar. Va a depender de las herramientas que vos tengas. Las herramientas de trabajo, tus estrategias y, por supuesto, de nuevo, tus herramientas emocionales. Pero sí hay que tener muy en claro que si vas a invertir, en algún momento vas a perder plata. En algún momento va a pasar. Nadie sale ileso de esta vida. Vuelvo a hacer una unión con el arte. Los cantantes sabemos que cuando vamos a cantar, en algún momento vamos a desafinar. Es inevitable. Es parte del canto. Aprender a cantar implica que por momentos vas a desafinar. Y es la única manera de aprender. Lo mismo con las inversiones. Mientras vos estés arriesgando algo, siempre podés perderlo. Así que el riesgo del dinero es real, por eso uno tiene que analizar cuánto capital de mis ahorros voy a invertir, o sea, cuánto realmente yo puedo perder, porque la realidad es que en algún momento parte de esa capital lo vas a perder y después lo podés volver a recuperar y después podés volver a ganar. Creo que todos los traders pasamos por eso. A mí me ha pasado de arrancar con poco capital y arriesgar todo lo que tenía sin pensarlo. Generar ganancias y después perder parte de esas ganancias y frustrarme un montón, pero volver a salir adelante y generar más ganancias todavía, porque solo de esos errores vas a aprender. Los errores son parte de la vida y las inversiones no son la excepción, así que vas a tener errores y muchos de esos errores vienen con pérdida. Por eso, para ser inversor y para ser trader, uno tiene que tener estómago, decimos acá, uno tiene que aprender a digerir esos momentos para después poder, por supuesto, disfrutar de las ganancias. Sí, primero hay que saber perder para saber disfrutar de las ganancias. Qué interesante. Me gustaría comentar dos cosas antes de terminar. Lo primero es, ¿cómo es tu diario de inversión? ¿Cómo es? O sea, ¿es una libreta en blanco que tú vas apuntando cómo te sientes, porque has hecho una operación? Porque me ha parecido muy interesante y quizás hago
algo parecido? ¿Cómo lo haces tú? Mira, el diario lo hacía cuando arranqué, lo hice como por 3, 4 años. En este momento no lo estoy haciendo. Sí tengo mi planilla de Excel con mis operaciones. Sí. Y tengo una casilla en ese Excel en donde sí puedo escribir alguna acotación, ya sea que me confundí e interpreté mal una noticia o cómo me sentí, puedo hacer una pequeña acotación. Pero en su momento, cuando estaba aprendiendo, que creo que es lo que tal vez más le sirva a las personas, sí tenía un anotador, lo escribía y todo a mano, que es muy distinto a escribirlo en la computadora. Sí. Porque lo registras más y pesa más, no es lo mismo anotar una pérdida a mano a que escribirlo rápido en el Excel y después cambiar la planilla. Sí, escribía todo a mano y todas las mañanas me levantaba y escribía por lo menos 3 páginas, que es un método de Julia Cameron, de El Camino del Artista. Escribía 3 páginas sobre cómo me sentí el día anterior haciendo trading y sobre qué quería cambiar. Y cualquier pensamiento que me viniera con eso. Todos los miedos que yo tenía, las frustraciones, el miedo al futuro, todo, escribía todo. Y también escribía la superación. Por supuesto, al finalizar la jornada también hacía anotación. La realidad es que estaba todo el tiempo escribiendo. Cuando hacía mis análisis técnicos y estaba armando el setup de la operación para ingresar, hacía lo mismo. Escribía el análisis y también después escribía una interpretación súper personal y emocional para registrar cómo entraba. Al finalizar el día volví a escribir sobre qué pasó, si realmente me salió bien o me salió mal y cómo me sentía. Y arrancar el día escribiendo esas 3 páginas de una manera medio verborrágica, sentía que me limpiaba, que era como una purga. O sea, puedo arrancar el día de cero, dejando atrás estos errores y encarando el nuevo día aprendiendo algo. De esa manera te queda todo registrado. Antes de abrir una operación, cómo viste el análisis técnico, cómo te sentías antes de abrir esa operación. A veces pasa que uno se siente inseguro y abre una operación igual y al final del día te das cuenta que no tendrías que haber abierto esa operación. Entonces ahí tenés esos 2 registros. ¿Te sentiste inseguro antes de abrir la operación? Y al final del día el mercado te dio la razón de que no tendrías que haber abierto esa operación. Entonces al día siguiente vas a trabajar de otra manera, vas a confiar en tu intuición. La idea es que cuando estés aprendiendo trading, escribas todo. Y escribas todo el tiempo. Y ese anotador yo me lo llevaba a todos lados. Yo iba a trabajar con mi papá y me llevaba el anotador. Me iba y me llevaba el anotador. Me iba a la cama y me llevaba el anotador. Me iba a una cafetería y también me lo llevaba. Porque si me surgía alguna idea o encontraba algún patrón que tenía que ver con estos de ciclos, también lo anotaba rápido. Mi recomendación es anoten todas sus ideas, todo lo que aprendan, cualquier miedo y por favor, cuando se equivoquen, eso también anoten. Muchos lo que hacen es solo anotar las operaciones que les salieron bien y no anotan las pérdidas. No te sirve de nada ese anotador. Necesitas registrar tus pérdidas y sin vergüenza, porque todos pasamos por ahí, todos, absolutamente todos pasamos por ahí. El trader que te diga, no, yo desde el día 1 lo hago todo perfecto y gané en una sola operación millones, bueno, te está mintiendo. Esa es la realidad. La realidad es que los traders en algún momento nos golpeamos, nos caímos, nos lastimamos y es sumamente importante registrar esas pérdidas, cómo te sentís, cómo hiciste para superarlo, porque hay momentos muy duros en la vida que te pueden golpear emocionalmente, que no tienen nada que ver con las inversiones y que después te pueden afectar a la hora de invertir. Pero si vos tenés tu diario, tenés un registro, tenés tu propio libro al cual volver cuando lo necesites. Tal vez te das cuenta y decís, che, este error que hice yo ya lo cometí una vez. Podés volver a ese diario, podés volver a ese error y ver cómo lo manejaste en ese momento. Sirve un montón. Si tuviera que empezar de nuevo, haría lo mismo. Registraría absolutamente todo. Registren todo y lleven ese cuaderno a todos lados. Sí. Y aparte de esta recomendación para una persona que está empezando de hay que registrarlo todo, sobre todo los errores, ¿qué más recomendarías a una persona que se siente atraído por el trading?
¿Cuáles serían los primeros pasos a dar? ¿Cómo empezar? Que estudian muchísimo. Hay un montón de personas capacitadas que dan cursos de trading, que lean todos los libros de trading que existen. Eh, el de Murphy, de análisis técnico, es como la Biblia, así que léanlo sí o sí, sí o sí. Y en primer lugar, dedíquense a estudiar. No inviertan ni arriesguen su dinero en el día uno. Primero estudien, después cuando se sientan preparados hagan paper trading para practicar. Y durante el periodo de prácticas, cómprense un cuaderno y anoten todo. E identifiquen cuál es su porcentaje de ganancia durante un mes, o sea, para ver si realmente están logrando hacer rendir el capital o no, o sea, qué rendimiento tienen ustedes. Y recién ahí pasen a hacerlo de verdad. La realidad es que yo tuve una suerte enorme porque lo tuve a mi papá, que fue mi mentor y que me dio también todas estas pautas, y por muchos años lo hice bajo su supervisión. Si puedo recomendarles algo, es busquen a una persona con mucha más experiencia que ustedes y tómenlo como mentor. Si bien es un vínculo desafiante porque el mentor está ahí para hacerte ver todos tus errores, así como tus aciertos. Si podés en algún momento tener un mentor o un profesor, es ideal. Yo creo que todos los mejores traders en algún momento tuvieron un mentor cercano marcándole las pautas y los errores y haciéndoles ver cosas que todavía ellos no veían. Así que el estudio es fundamental, leer es fundamental, practicar es fundamental, el diario, e identificar cuánto porcentaje de ganancia logramos hacer por mes. Y por supuesto, si pueden agregar un mentor a la ecuación, está buenísimo. Qué interesante, muchas gracias por compartir todo lo que sabes de trading con nosotros, con el mundo. No sé si te gustaría añadir alguna cosa que consideres interesante mencionar después de... Sí, ¿qué podría mencionar? Bueno, en ciclos justamente hablamos de todas estas cosas. Te reitero, mi enfoque es que pueda convertirse en un espacio referente para inversores independientes, que pueda transformarse en una comunidad. Sé el privilegio y la suerte que tuve de tener a mi papá como mi mentor y realmente no sé dónde estaría hoy si él no me hubiera enseñado todo eso. Así que en ciclos van a encontrar eso, van a encontrar enseñanzas que ahora son generacionales, son métodos que él venía trabajando hace muchísimo tiempo, que decidió pasármelo a mí y yo decidí adaptarlo a la época a la que vivimos. Sí. Y ojalá que les sirva a un montón de independientes que tal vez no tienen una persona cercana que invierte, pero pueden encontrar un espacio en donde el ruido se filtra y se comparte un método para que cada uno de ustedes pueda tomar sus propias decisiones y no tengan que esperar a que nadie les diga qué hacer, que nadie les venda señales. Yo no me dedico a eso, no me dedico a venderle señales a nadie, a ninguna persona, pero sí me interesa compartir este criterio y este método que aprendí para que cada vez más personas puedan adquirir su propia independencia y tomar sus propias decisiones. Sí. Recuérdanos cómo se llama, cuál es tu perfil, cómo es tu cuenta. Sí, la cuenta se llama Ciclos Lab, creo que es ciclos.lab. Vale, bajo la descripción también pondré el enlace para que te empiecen a seguir todos. Ciclos está en construcción todavía, así que la idea es también ver quiénes llegan a esa cuenta, cuál es el público y qué es lo que necesitan, e ir adaptándolo a sus necesidades, no solo a lo que yo quiero compartir, sino a las necesidades del público que llega así. Qué interesante. Yo te deseo lo mejor, espero que crezca mucho y que puedas ayudar a muchas personas para que sean inversores independientes y así pues cada uno pueda desarrollar lo que quiera. Bien, actividades artísticas u otro tipo de actividades. Muchas gracias, Sol, por todo, por esta conversación tan agradable. Eres un sol.
Gracias, Lore, gracias. Siempre es súper lindo hablar con vos, y te agradezco por este espacio que me brindaste. Me encanta lo que vos estás haciendo y de acercarle las inversiones a cada vez más mujeres. Así que también te agradezco por tu trabajo porque se valora un montón. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Espero que os haya gustado el episodio. Si no estáis suscritos, agradezco que lo hagáis y también seguir a Sol, que es maravillosa. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.